Y el primero de nuestros compañeros que se hace presente aquí en Telediario Federal, bueno, en realidad es el segundo ahora, porque ya estuvo Cococho, me va a retar si no. Pero Pablo Callejón, lo estamos saludando. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano, un saludo para todos. Qué enorme responsabilidad estar después de Cococho. Y bueno, sí, pero usted tiene espalda para asumirla. Bueno, sí, más falsa que espalda, pero lo podemos negociar. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, Pablo. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, hoy vamos a hablar, Mariano, de la situación en las escuelas. Se había generado mucha expectativa a partir de la reunión que el ministro Trotti iba a mantener o que mantuvo en realidad con los ministros provinciales, como que allí iba a surgir una decisión. En realidad eso se dilató un poco más. Y después, en realidad, lo que terminó definiéndose es un protocolo, ¿no? Sí. Un protocolo para el regreso a clases en las distintas provincias, donde en realidad el gobierno nacional no ha tomado una medida más que fijar estas pautas, sino que cada provincia lo va a evaluar según un esquema que uno puede considerar como objetivo, una especie de semáforo de las condiciones epidemiológicas, y otra que tiene mucho de subjetividad, de cuestiones políticas, de realidades heterogéneas incluso dentro de la misma provincia, ¿no? Sí. Tampoco uno puede decir que en La Rioja, toda la provincia de La Rioja puede estar igual, en San Luis todos. No, uno sabe que hay focos, que hay preocupaciones, que hay distintas realidades. Hay gobernadores como Pablo, hay localidades incluso que a lo largo de toda esta pandemia no han tenido casos, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Claro está. Y otras que, siendo muy chiquitas, han tenido más casos, por ejemplo, que una ciudad más grande. Entonces, esa heterogeneidad es compleja. Por ejemplo, en San Luis han decidido que comiencen en las clases, pero en las escuelas rurales, ¿no? Exactamente. Se van tomando medidas que tienen que ver con el análisis coyuntural y puntual de cada una de las provincias, que parece lógico. De nada serviría que bajar una mirada desde Buenos Aires, del gobierno nacional, sin entender cuál es la complejidad con la que se transita por cada una de las provincias. Lo que pasa es que a lo largo de estos meses hubo bastantes contradicciones, ¿no? Por parte de las decisiones que se van tomando. Por parte de Trota, por ejemplo, que la vacuna sí, que la vacuna no, que ahora se puede. Lo decíamos en el inicio, bueno, al menos es la opinión. Cuando estamos pensando en una reapertura es cuando estamos en la cima de casos, en récord, ayer y hoy, récord en la República Argentina. Parece como que va a contramano, ¿no? Por eso tiene mucho que ver por ahí la influencia política para todas estas decisiones. Uno podría pensar, Mariano, ayúdame a interpretar, porque yo desde hace largas semanas tengo esta impresión. A ver. A mí me parece que el gobierno tuvo una concepción al inicio de la pandemia ligada con la mirada de los expertos sanitarios y que ha abandonado ese recorrido. Que hoy no son los expertos sanitarios los que definen el camino a transitar, sino las decisiones políticas y económicas. Absolutamente de acuerdo. Bueno, en aquella primera instancia, eso permitía preservar el sistema sanitario, fortalecerlo, diagramar políticas en conjunto, y llegar a la situación de la responsabilidad social. Nosotros sabemos que en cualquier ciudad de la Argentina, en cualquier provincia de la Argentina y en cualquier país del mundo, la responsabilidad social no es unívoca. No. Y por una enfermedad de estas características, cualquier brote por una torpeza, por una negligencia, por lo que fuera, puede terminar en un drama. Por lo cual, no es solo una cuestión de un déficit de la cultura argentina. No. En todo caso, uno puede pensar, bueno, los asiáticos tienen o en Oriente tiene una composición cultural, una restricción del Estado, un mecanismo social de convivencia que es totalmente distinto al nuestro y que les permite tener esa disciplina. No la tenemos nosotros. No la tiene España, no la tiene Italia, no la tiene Estados Unidos, no la tiene Brasil. No, bueno, en ese contexto, la responsabilidad social sola no alcanzó. Eso está claro. Y es evidente de que hoy los expertos epidemiológicos han salido de la portada, han salido de la mesa de discusión, no están en la primera plana. Hoy la discusión pasa por otro lado. Bueno, hoy la realidad también la demuestran los números. Exactamente, bueno, es así, porque cuando se decía en aquel momento, los números eran absolutamente distintos. Esto hay que ser claro. No digo que no se debió hacer, pero las consecuencias eran estas. Vos haces una apertura y los números van a crecer, porque el virus se comporta de esa manera. Absolutamente. Bueno, ese camino en el que se fortaleció el sistema sanitario hoy está complejo porque hay muchas provincias que están al límite de caer en una situación muy grave. En ese contexto, ¿cómo sería el volver a clases? ¿Qué dispone el gobierno nacional? Bueno, vamos a verlo en tramas. A ver, ¿cuál es el protocolo que se ha definido?
para la vuelta a clases. Contar con representantes de educación en el comité de operativo de emergencia, lo que se denominan los COE que hay en cada provincia, Sí. ¿no? Que haya representantes de educación que analicen con los expertos sanitarios y políticos esta decisión. Son 9 puntos, vamos a la próxima. Evaluar la forma de traslado que utilizarán los niños, las niñas, docentes y no docentes para asistir a los establecimientos. Esto es muy complejo. Hoy el sistema de transporte está muy cuestionado en toda y se ha devaluado en todas las provincias, por lo cual no es lo mismo obviamente una ciudad grande, una ciudad más pequeña, no es lo mismo cuando hay que recorrer largas distancias porque son zonas rurales. Bueno, es muy complejo esto de definir la situación del transporte, sobre todo cuando se piensa en el transporte público. Vamos a la próxima trama. Contemplar la situación habitacional o niveles de hacinamiento de los niños, niñas y docentes y planificación de acciones preventivas. Bueno, este es otro elemento central que lo habíamos discutido inicialmente, ¿no? Hay escuelas donde hay en una pequeña aula van 40 chicos y otras que tienen condiciones totalmente distintas. Esos niveles de hacinamiento son muy complejos de resolver, muy complejos de determinar. Además, cómo evitar el contacto de los chicos, ¿no? El contacto físico de los chicos. Se traslada, también hay que tener en cuenta un aspecto, digamos, hay que ver en qué condiciones están las escuelas después de un año cerradas, ¿no? Sí. Esto lo planteaban los gremios. Hace meses que no se sabe en qué situación están las escuelas. Estaban con falta de mantenimiento, con ocupación y con actividad. Es decir, efectivamente, lo que puede marcar ahora algunas de ellas, digamos, con serios problemas. Efectivamente. Entonces, ¿cómo resolver esa situación? ¿Cómo trabajar con niños que pueden estar en una zona de brote, por ejemplo? Bueno, esa es otra complejidad. Vamos a la próxima etapa. Instruir adecuadamente al personal docente y no docente acerca de los protocolos que deben seguirse para minimizar los riesgos. Esto ya genera mucha irritación en los gremios. Dicen, sobre que no tienen responsabilidad los docentes, ¿se van a tener que hacer cargo además del protocolo? Sobre que están sobrecargados, que han tenido un año tremendo en materia educativa, además se tienen que hacer cargo de estos protocolos. Bueno, ¿qué dicen de los militares? No hay otra opción, porque solamente está el docente y los alumnos. Situación compleja también que va a terminar generando mucha irritación en los sindicatos. Vamos a la próxima trama. Tener los procedimientos detallados sobre cómo actuar ante la aparición de un caso sospechoso confirmado de COVID-19 en la escuela. Bueno, ¿y ahí quién actúa? Ante el caso sospechoso, ¿es el docente también? ¿Hay una articulación en las escuelas? ¿Hay personal sanitario que trabaja en conjunto con las escuelas? ¿Hay capacidad en todas las localidades y pueblos para tener personal sanitario que trabaje en conjunto con las escuelas? Muchos interrogantes. Articular entre las carteras de salud y educación local para la detección de casos sospechosos, procurar la realización del diagnóstico del laboratorio a fin de dar una respuesta rápida. Bueno, esto parece lo ideal. De lo ideal a lo real hay una distancia enorme. Uno sabe que hay pacientes que deben aguardar hasta 8, 10 días, incluso terminar de cursar la enfermedad hasta que le dicen si es positivo o no, porque no dan abasto los sistemas de testeos, de hisopados, sobre todo en las provincias donde hay un desborde en el número de casos. Pensar en que esto va a ser una cuestión de una respuesta rápida, ¿cómo se garantizan esas condiciones? Si no se pudieron garantizar antes, No. ¿Por qué se van a garantizar ahora que abrimos las escuelas? Es una cuestión de optimismo, de los ideales, pero que después en la práctica contrasta con la realidad. Yo creo que es un gran título, Pablo. A ver, Argentina o el gobierno habilita la presencialidad en las aulas. Repasando rápidamente, el tema es que muy pocas provincias están pudiendo llevar adelante ese protocolo que vos estás mostrando, que están en condiciones de hacerlo. Y ya han dicho, no nos queremos arriesgar. Primero los gremios, después las autoridades, después las autoridades sanitarias, de cada uno que aconsejan. Sería una locura poner los chicos en las aulas. Pero están los contrastes, porque están, a pesar de los protocolos, están aquellos, como por ejemplo el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta, quiere que los chicos vuelvan a las escuelas. Bueno, pero allí también tiene una carga política muy fuerte, Pablo. No, claro, pero por eso digo, ese protocolo que parece plantearse en un ideal es muy difícil de cumplir y están los contrastes. Aquellos que dicen, bueno, yo no puedo garantizar en medio de una situación como la que estoy viviendo que esto no me implique más contagios. Claro. ¿Bien? Y por el otro lado, bueno,
las escuelas se tienen que abrir. Yo no puedo darle conectividad, las escuelas tienen que estar en marcha. Bueno, en esa realidad transitamos. Otro de los ítems que se ha planteado, poseer un sistema integrado de trabajo intersectorial que permite identificar y dar seguimiento a problemáticas complejas como la violencia. Este sistema integrado de trabajo intersectorial, algunas escuelas ya lo tienen dinamizado, esto de advertir los protocolos de la situación de hechos de violencia, de abusos, de problemáticas por las que transitan los niños. Pero este es un año especial, donde volvemos a insistir con esto, los docentes están sobrecargados de tareas. No va a ser tan simple poder dar esta respuesta. Vamos a la próxima trama. Considerar estrategias para aquellos niños y niñas con factores de riesgo que no puedan asistir de manera presencial. Es decir, por un lado, se les exige a las escuelas articular todo para que los chicos puedan estar en las aulas. Y por el otro, bueno, si hay algunos que no puedan estar, no se los puede dejar afuera del sistema educativo. Hay que además articular. A ver, pienso en el docente, Mariano, el docente que tiene que estar 4 horas en las aulas, contemplar todo lo que hemos visto antes y además estar pendiente de cómo hace para integrar a los alumnos que no están. Parece de otro mundo este esquema. Vamos a la próxima trama. Abordar estrategias para aquellos niños y niñas convivientes de personas con factores de riesgo. Otro elemento, ¿no? Hay niños que viven con los abuelos. O viven con un papá que tiene un problema, una patología, una mamá que tiene una patología grave. ¿Qué va a pasar si ese niño o niña se contagia y vuelve a la casa? Bueno, este esquema, esta radiografía que ha planteado el gobierno nacional, implica no solamente un altísimo grado de responsabilidad, incluso trasladado a los propios niños, pero un altísimo grado de responsabilidad de las estructuras educativas, de los procesos que se puedan dar en las aulas, sino que va a contramano de la realidad. Exactamente. La realidad nos ha manifestado que muchos de estos aspectos no se pueden cumplir hoy. No se pueden cumplir hoy. Imagínate cuando vos tenés una movilización de miles y miles de personas, niños, docentes, papás, mamás, que van a cumplir ese esquema educativo. La nueva normalidad en algún momento tendrá que imponerse como una realidad, pero será muy compleja de articular. Hoy no parecen estar las herramientas. Y a mí me genera mucha preocupación, que este planteo surja por una presión de la capital federal y los medios porteños que piden que en capital vuelvan las clases. Porque lo hacen ahora que se ha mesetado o hay una baja en el AMBA. Y cuando es la peor situación en el interior, en las provincias. Es que parece que ahora esa discusión no se planteaba cuando en el AMBA crecían los casos, ¿no? Parece que el interior queda envuelta, ¿no?, en esta puja política entre Gobierno Nacional, Ciudad de Buenos Aires, el pedido, la presión mediática. Como vos decís, ahora que parece ser que Ciudad de Buenos Aires tendría controlada, tampoco la tiene tanto, ¿no? Hay una meseta bastante alta en cuanto a cantidad de casos, pero se anuncia como ya el control y la desaparición del virus en Ciudad de Buenos Aires. Ya comenzamos todos a estar involucrados en una situación que en el interior del país es absolutamente a contramano, como vos decís. Eso está más que claro. Y el interior, una vez más, queda envuelto en esta disputa. Las provincias que quisieron habilitar, lo hicieron. Sí, las claro. provincias que quisieron habilitar, que vieron que estaban las condiciones, San Juan, por ejemplo. Dijeron, nosotros, San Luis, están las condiciones, nosotros vamos. Articulamos nuestros procesos en base a la realidad con la que vivimos. Esto está pensado a ese debate de la portada de los medios porteños. Claro. Que han instalado esta radiografía. Entonces nos imponen un contexto que parece no tener en nada en cuenta lo que está sucediendo en las provincias. Pablo, muchísimas gracias y vamos a seguir hablando de este tema. Te despedimos y ya nomás estamos saludando a al secretario general de SADOP de Rosario para seguir hablando de este tema. Muchas gracias, Pablo. Abrazo grande, buen fin de semana. Hasta luego.